presentes y yo quiero dar la bienvenida a Alonso Javier, que es representante de ProQuest acá para Chile y va a estar con nosotros en este momento para la capacitación. Voy a invitar entonces a que podamos inclinar el rostro y orar para que el Señor nos acompañe en esta reunión. Padre nuestro Dios, muchas gracias por darnos un día más de vida, por cuidarnos de estos momentos difíciles que estamos viviendo, salud, en varios aspectos, morales también. Pero te agradecemos tu cuidado, protección y te pedimos que nos acompañes en esta reunión, esta capacitación. También acompañes a Alonso que la va a dirigir para que podamos aprender y sacar provecho de esta gran herramienta. Gracias, Señor. Todo te lo pido en Jesús. Amén. Ya, Alonso, entonces el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luciano, por esa amable y cálida presentación. Espero que todos los escuchas que nos están atendiendo en esta sesión de capacitación se encuentren bien, junto con sus familias también en estos momentos difíciles que atravesamos. Pero el objetivo de esta sesión de capacitación es que podamos conversar acerca de estos recursos multidisciplinares y multiformato que la Universidad Adventista de Chile ha suscrito con ProQuest y ver la posibilidad de cómo sacarle el mayor provecho posible. Ok, antes de comenzar la sesión, les recuerdo algunos comentarios. Primero, sería muy importante si me pueden confirmar a través de la función del chat, ubicada en su cinta de opciones abajo en su pantalla, en el icono del chat, si me logran escuchar fuerte y claro, y si están logrando ver la presentación que estoy compartiendo en este minuto. Si me logran confirmar, se los agradeceré. Muchas gracias, Luciano, por esa amable confirmación y les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de capacitación titulada ProQuest Central y Prisma, ambos recursos de información que la Universidad Adventista de Chile ha suscrito para el uso y goce de la comunidad académica. Estos recursos se caracterizan por dos cosas. Primero, son multiformatos. Eso significa que no solamente revistas académicas o scholarly journals van a ser lo que va a estar dentro de el contenido de la base de datos, sino que también otro tipo de formatos como tesis de posgrado, videos, documentos de audio y video, entre otras características. Antes de comenzar esta sesión es muy importante destacar el rol de nuestra compañía, ProQuest, del cual ustedes ya son clientes hace varios años, con el aspecto positivo de que ProQuest en el año 2019 arriba directamente a América Latina, en el mes de enero de hecho, vamos a cumplir casi 2 años ya en América Latina operando directamente, sin intermediarios, lo cual facilita muchas cosas, como por ejemplo nuestra comunicación, la atención, el conocimiento de los productos y más que nada recalcar nuestras líneas de negocio. Estamos principalmente orientados al contenido académico, como es el día de hoy, donde nos vamos a centrar en estas dos bases de datos que son Prisma y ProQuest Central. Y también tenemos la línea de contenido de ebooks y también software para la automatización de procesos de investigación y de bibliotecas. Me presento, mi nombre es Alonso Cavieres, soy bibliotecario, responsable de los servicios de capacitación y consultoría que la empresa ProQuest ofrece a sus clientes en el Cono Sur. Por favor, cualquier duda, pregunta en relación a esta exposición o futuras con respecto al producto, revista, entre otras cosas, se pueden dirigir a ese correo electrónico que es training@proquest.com, donde me pueden contactar sin inconveniente alguno. Dado el contexto, es importante esta sesión desde el punto de vista pedagógico. Está orientado a cumplir 4 objetivos de aprendizaje. Es decir, son 4 los aprendizajes que yo espero que los estudiantes que posteriormente revisarán esta sesión de capacitación, al igual que el resto de la comunidad, puedan aprender. El primer objetivo es, más allá de la forma que tiene que ver con la plataforma, vamos a hablar un poco del fondo, es decir, del contenido.
cuáles son los editores clave, cuáles son la cobertura temática, cuáles son, entre otras características, los títulos claves que tienen esta colección. Van a ser puntos que vamos a discutir para poder describir adecuadamente la colección de ProQuest y Prisma. Ese es nuestro primer objetivo de aprendizaje. El segundo objetivo de aprendizaje está orientado a guiar el acceso a ProQuest Central a través del sitio web de la biblioteca. Vamos a hacer un ejercicio de autenticación para que los estudiantes y docentes comprendan cómo llegar al recurso de información desde el web de la biblioteca. Vamos a acceder a la colección de ProQuest Central a través de nuestra interfaz unificada, ¿cierto? Todos los productos de ProQuest de contenido tienden a tener una única interfaz de usuario que facilita el acceso, la costumbre y también lo potente de sus búsquedas, que es conocida como la plataforma de ProQuest. Entonces vamos a tener la posibilidad de jugar con la plataforma de ProQuest y dando respuesta al cuarto objetivo de aprendizaje, tendremos la posibilidad de demostrar las principales funcionalidades de la plataforma de ProQuest en relación al uso de la colección suscrita. Por ejemplo, ¿sabían que la plataforma de ProQuest ya imprime las citas bibliográficas en APA séptima edición? O, por ejemplo, cómo podemos guardar y gestionar mejor nuestros resultados o utilizar la búsqueda avanzada, por ejemplo. Esas son las características principalmente de esta sesión de capacitación que tiene una duración aproximada de unos 50 a 45 minutos dependiendo obviamente de sus preguntas y las respuestas de esto. ¿Ok? Si van teniendo alguna duda en el desarrollo de la exposición, por favor, no hay ningún inconveniente en que me interrumpan. Tomamos un minuto, aclaramos las dudas o si gustan también, pueden ir escribiéndola a través del chat. Yo cada ciertos minutos puedo ir tomando nota o haciendo una pausa y verificando las preguntas que estén disponibles y le doy la respuesta lo más rápido posible. Es la idea, ¿ok? De que sea algo más dinámico que estático, más que nada, ¿ok? Ese es el objetivo de esta sesión de capacitación y son los objetivos de aprendizaje que lograremos recorrer. Entonces, para darle respuesta al primer objetivo de aprendizaje, es importante identificar, son dos recursos los que vamos a tratar en esta sesión de capacitación. El primero es Prisma. Y Prisma se define como nuestra base de datos clave en revistas de ciencias sociales y humanidades en idioma español. Ese es básicamente nuestro scope o alcance de la base de datos, el cual se caracteriza, como les comentaba, por tener títulos exclusivos de revistas hispánicas, latinoamericanas y caribeñas, principalmente tendiendo al idioma español, es decir, una indexación de contenido de ciencias sociales y humanidades en nuestro idioma. La colección incluye 165 temas con enfoque interdisciplinar en el mundo de las ciencias sociales y humanidades, complementado con un índice que no es producido por ProQuest, sino que al contrario, es producido por la Universidad de California en Los Ángeles, que se llama HAPI, o es el acrónimo del Hispano-American Periodicals Index, básicamente, que significa Índice Hispanoamericano de Publicaciones Periódicas. Ese es el alcance de Prisma, mientras que el alcance de ProQuest Central, que es un tanto más robusto, es un recurso de características multidisciplinares. ¿Por qué se los comento? Bueno, primeramente porque no es un único recurso, al contrario, son 47 de las bases de datos que ProQuest mejormente comercializa y usa a nivel internacional, ¿cierto? Son las 47 bases de datos que más tienen uso e impacto en la comunidad académica a nivel internacional, las cuales se han consolidado en un único recurso de información llamado ProQuest Central, por lo cual nosotros esto desde el punto de vista de la industria siempre le llamamos como un metaproducto. ¿Ok? Estas 47 bases de datos se subdividen en sí mismas, o más bien tienen una cobertura temática de 175 categorías temáticas, que lo convierten en un recurso muy amplio de investigación atendiendo las principales necesidades temáticas de la universidad. En este caso, por ejemplo, ciencias sociales y humanidades, ingeniería o ciencias de la salud, que son propios de los programas académicos de la Universidad Adventista de Chile,
están cubiertos por el contenido que ofrece actualmente ProQuest Central. ¿Qué características tiene ProQuest Central? Bueno, yo les comentaba acceso a texto completo a más de 47 bases de datos, con enfoque multidisciplinar, es decir, con una cobertura de más de 175 categorías temáticas. Es multiformato y aquí hay un cambio en el paradigma porque no solamente encontramos scholarly journals o lo que tradicionalmente conocemos como revistas académicas, sino que por el contrario, vamos a encontrar múltiples tipos de documentos y formatos dentro de la base de datos. Por ejemplo, y de hecho ya pueden identificar en el panel lateral derecho, algunos formatos que no son revistas académicas como tal, como por ejemplo el de Economist, que es principalmente una revista de divulgación o magazine, o de New York Times, que es un periódico. Es decir, tenemos múltiples fuentes de investigación disponibles en la base de datos y adicionalmente una buena novedad para ustedes si es que no lo conocían. Actualmente ProQuest Central es un producto que constantemente sigue creciendo y durante este año, a principios del año 2020, se agregó eh, una base de datos orientada principalmente al mundo de las noticias, con la indexación de más de 3.500 periódicos a nivel internacional, lo cual lo convierte en una fuente fiable de noticias de información en tiempos de incertidumbre y fake news, ¿cierto? Entonces, ese es el alcance de ProQuest Central. Y a modo de resumen, ¿cuáles son las ideas fuerzas que me gustaría tuvieran claro? Bueno, son 47 bases de datos, no solamente contenido en revistas, acceso a texto completo, cobertura en 175 áreas temáticas y todo bajo la rigurosidad del control de calidad de ProQuest para indexar el contenido de los principales editores disponibles en el mercado. Este recurso de información es muy útil desde el punto de vista pedagógico y siempre lo pongo como antecedente. ¿Por qué? Porque en el año 2018 ProQuest tuvo la oportunidad de realizar una encuesta de investigación con más de 1.300 docentes a nivel internacional, en los cuales tuvimos muy buenas conclusiones con respecto al uso del multiformato en el aula y sobre todo en este periodo de pandemia donde principalmente nos hemos volcado a trabajar en el mundo digital. Dado el contexto, en esta encuesta de servicios que se les preguntó a los docentes, encontramos que los profesores estaban muy de acuerdo en que tener múltiples tipos de contenido que permitirían trabajar sobre un tema de investigación, es decir, por ejemplo, estoy trabajando en temas en ciencias de la salud y, por ejemplo, me voy a orientar a un sistema de dietas, por ejemplo. Entonces, claro, el paper, el trabajo escrito es muy importante para investigar, pero para tener una comprensión más cabal de toda la idea, es fundamental que se utilicen otros tipos de formatos complementarios. Libros electrónicos, tesis de posgrado, noticias, blogs, audio y video, podcast, entre otros, permiten que los estudiantes tengan comprensiones más completas de la realidad que están investigando y ProQuest Central en ese aspecto cumple esa función. Lo que actualmente ustedes están viendo en la diapositiva corresponde al conjunto de las bases de datos que vamos a tener. Esas bases de datos están marcadas o delimitadas por una cobertura temática, ¿cierto? De hecho, les voy a hacer énfasis acá para que ustedes las puedan ver. En la esquina superior izquierda, destacado en azul, vamos a tener todo el contenido de noticias. En verde, en el panel lateral izquierdo, vamos a tener todas las bases de datos ligadas al mundo de la ingeniería, ¿cierto? O ciencia y tecnología principalmente. Por ejemplo, destaco la Advanced Technology and Aerospace Database o la Engineering Database o la Science Database que van a tener títulos y publicaciones claves en esta materia. En el mundo de los negocios también destaco la AV Inform Collection. AV Inform es la base de datos más antigua que existe en la industria. De hecho, el próximo cumple 50 años y de hecho ustedes se preguntarán cómo una base de datos tiene 50 años y la verdad es que nace en formato papel antes de pasar a la web e incluye muy buenas publicaciones en el mundo de la economía y negocios. Por ejemplo, The Economist es uno de los títulos exclusivos que actualmente tiene ProQuest y estamos muy orgullosos de eso.
Adicionalmente, también destaco el contenido en púrpura en el panel central de ProQuest Central en lo que respecta a ciencias sociales. Acá destaco la Education Database o la Library Science Database en el caso de la bibliotecología, la Social Science Database, y también vamos a destacar en verde en el panel central. Abajo vamos a tener el rico contenido en ciencias de la salud, que tiene títulos también exclusivos y muy buen contenido en este aspecto. Y me gustaría hacer un énfasis porque no solamente también vamos a encontrar scholarly journals o revistas académicas, sino que vamos a encontrar, por ejemplo, medicina basada en evidencia, vamos a encontrar algunos casos clínicos, vamos a tener títulos claves como por ejemplo la British Medical Journal o la Royal Nursing of College, que son títulos de alto impacto y que permiten desarrollar la ciencia en este ámbito. Otro punto importante es la base de datos de artes y humanidades, que está descrita en el panel lateral derecho, y también el contenido multidisciplinar que está contenido dentro de ProQuest Central. Nuestros editores, ¿cierto? Ustedes bien saben, nosotros como ProQuest no somos productores de contenido académico, es decir, no tenemos unidades de investigación, más bien tomamos el contenido que publican los principales editores y lo logramos distribuir a nivel mundial. En ese aspecto, por ejemplo, Palgrave, Emerald Publishing, Sage, Springer, Cambridge University Press, The Lancet o Elsevier, que son editores de renombre que se han caracterizado por tener las publicaciones que tienen mayor impacto en la comunidad científica, son parte de nuestra familia ProQuest y ustedes podrán acceder al contenido a través de la plataforma. Algunos periódicos y revistas esenciales que siempre tomo en consideración: The New York Times, The Economist, The Wall Street Journal, Financial Times, inclusive el mismo ranking de Billboard, va a estar disponible dentro de la plataforma de ProQuest, ¿cierto? Es decir, para que ustedes sepan que existen muy buenas publicaciones a texto completo y correctamente organizadas dentro de la plataforma. En cuanto a cantidad de contenidos, que siempre es una pregunta que nos consultan: ¿cuánto existe en la base de datos? Bueno, más de 2 millones de working papers actualmente, es decir, documentos antes de que se publiquen en revistas científicas, van a estar publicados en la plataforma de ProQuest, dado que el proceso de revisión por pares puede durar entre 2 a 3 años fácilmente. Más de 15.000 capítulos de libros electrónicos, 11.000 títulos de revistas académicas, más de 2.100 newspapers, 130.000 casos de estudio, 260.000 tesis, 8.000 videos, 4.300 magazines, entre otros tipos de documentos. Es decir, mucha información al alcance de su mano para propósitos investigativos. ¿Y cuáles son las ventajas principalmente que ustedes tienen con ProQuest Central? Primero, que el contenido no es estático, ¿cierto? No es un contenido que se suscribe una vez y no cambie, por el contrario, es un contenido tremendamente dinámico porque año a año, per se, nuevos números de revistas electrónicas se van incorporando dentro de nuestras colecciones, porque obviamente nuevos números se van añadiendo a los títulos que ya contiene la colección. Sin embargo, también nuevos títulos y nuevas alianzas con nuevos editores van a permitir que ustedes tengan siempre acceso a más y mejor contenido. Otro punto importante es la cobertura de texto completo. Obviamente no existe un 100% de cobertura en texto completo, pero sí actualmente cerca del 95%, lo cual lo convierte en una base de datos que tiene bastante información directa para el usuario final, ¿cierto? Otro punto importante y que siempre trato de destacarlo en este tipo de sesiones es que, si bien lo proyectamos en volúmenes de documentos, son varios millones de documentos disponibles, y si la pregunta, es decir, la estrategia de búsqueda, es difícil explotar todo ese contenido, ¿cierto? Es importante, pero ProQuest ha diseñado algunas rutas de estudio que se basan en selecciones de contenido, lo que llamamos desde la industria como contenido curado, lo cual significa que hemos seleccionado cierto tipo de contenido, y esto permitirá, entre otras cosas, que el estudiante o el docente pueda seleccionar información en base a alguna ruta, ¿cierto? Entre estos aspectos ustedes pueden recorrer contenido clave. Por ejemplo, en el mundo de las empresas, en el mundo de los negocios, existen informes que se pueden perder dentro de la gran cantidad de documentos. Por eso ProQuest lo ha rescatado y los ha seleccionado de manera individual para que ustedes los puedan recorrer
como el informe de materias primas o informes de empresas o informes de países. Adicionalmente, también existe una guía temática para que ustedes puedan recorrer completamente el contenido de la base de datos en base a las selecciones de contenido que ProQuest ha hecho. Otro punto importante son las rutas de estudio, por ejemplo, profesiones y salud y medicina, que son recursos claves que se han seleccionado para que aquellas entidades que tienen programas académicos ligados a estos temas puedan tener un mayor uso en esa misma línea, ¿cierto? Ahora, conversando acerca de las novedades, como les comentaba, ProQuest Central ha incluido la Global Newsstreams, que es una base de datos específicamente en prensa, que incluye más de 3.500 periódicos en texto completo, y no solamente el de New York Times o el Financial Times, sino que vamos a tener también periódicos locales. Por ejemplo, en el caso de Chile, el Mercurio o la Tercera van a estar indexados dentro del contenido de ProQuest. Es importante en el mundo de las noticias. Hoy en día los periódicos, si bien tienen una gran cantidad de información relativa a este tema, no solamente existen en el mundo de los periódicos, ¿cierto? Sino que existen blogs de noticias autorizados en este aspecto. Y también que son indexados dentro de ProQuest. En este aspecto vamos a tener The Marshall Report, CNN, El Político o ProPublica, por ejemplo, indexados dentro de la plataforma. Y algo muy positivo para ustedes por si quieren vincular el contenido del video dentro de la educación sin inconveniente alguno, pueden utilizar este contenido que ha dispuesto Alexander Street. Alexander Street es el proveedor de video contenido más grande del mundo, video idealmente para o con propósitos educativos, y ellos, por ejemplo, tienen los derechos sobre este programa de la BBC que se llama 60 minutos. Entonces, ustedes van a poder, entre otras cosas, poder disfrutar de este programa en la base de datos, ¿cierto? Destaco algunas bases de datos que son claves en relación a su plan y programa académico. Ya les mencionaba la Business Premium Collection, que incluye AV Inform Collection, que es esta base de datos principalmente en el mundo de los negocios y obviamente con aspectos comerciales, que les va a servir mucho porque es muy buena en este aspecto. También el contenido en ciencias de la salud, destacando la Health Research Premium Collection, que va a incluir todas estas dimensiones de la salud, no solamente la Medical Database, que va a incluir obviamente estudios clínicos con respecto, sino que aspectos ligados o complementarios a la medicina, como son la salud pública o la salud en el aspecto del consumo, que también lo van a poder encontrar en el desarrollo de estas colecciones. Y de la misma forma, la SciTech Premium Collection, que va a tener todo el contenido de ciencia y tecnología, va a tener varias bases de datos, no solamente en ciencias básicas, sino que también en sus aplicaciones. Y eso es muy, muy importante. Y en el contenido en ciencias sociales, destaco, obviamente, el contenido clave de sociología, ciencia política, justicia criminal, bibliotecología, educación, lingüística o ciencias sociales. Entonces, ustedes ya tienen claridad con respecto a lo que significa ProQuest Central y Prisma, dos bases de datos que el sistema de bibliotecas de la Universidad Adventista de Chile ha suscrito para el uso y goce de la comunidad académica. El recurso puede ser consultado desde cualquier parte. Recomendamos desde sus casas, obviamente en el contexto de la pandemia, y podrán encontrar contenido multidisciplinar y multiformato al alcance de la mano para propósitos de investigación. Y eso es muy importante destacar el tipo de fuentes de información, que son fuentes académicas que les permitirán tener una fiabilidad sobre sus trabajos de estudio. Entonces, en ese aspecto, a mí me gustaría, antes de comenzar la demostración, me gustaría que habláramos de un tema de investigación con el objetivo de que pudiésemos desarrollar esta capacitación. Obviamente los temas de investigación son azarosos. En este aspecto yo tomé uno que está ligado con la educación superior y la enseñanza a distancia o educación a distancia, o tradicionalmente conocido como el e-learning. Vamos a tener la oportunidad de hacer una breve investigación con respecto a este tema en los recursos de ProQuest Central. Sin embargo, obviamente los tips y las estrategias que les doy para búsqueda lo pueden realizar con cualquier tema de investigación disponible. Entonces, para dar respuesta al segundo objetivo de aprendizaje, vamos a ir al web
al sitio web. Vamos a ir al sitio web de Universidad Adventista de Chile. Voy a ingresar. Ustedes van a tener la posibilidad del sitio web principal de la universidad. En el menú de navegación principal pueden ir a la sección de plataformas y aquí encontrar el sitio web de la biblioteca. Le vamos a dar un clic. Y dentro del sitio web de la biblioteca tenemos el conjunto de servicios que se ofrece para la comunidad académica. Acá les recomendamos siempre acceder a través de recursos bibliográficos y vamos a ir al tab o a la opción de bases de datos. Las bases de datos que están disponibles son todas estas. Vamos a seleccionar obviamente la de ProQuest. Previamente es muy importante, les va a pedir una breve autenticación donde van a ingresar su nombre de usuario y contraseña. Yo ya estaba autenticado, por lo cual pasé directamente al recurso. Ok, les recuerdo la ruta de acceso. Vamos a ingresar al sitio web de biblioteca. Acá vamos a ir a recursos bibliográficos, bases de datos. En esta sección les va a pedir autenticarse. Nombre de usuario y contraseña. Pueden acceder a todos los recursos de información disponibles y vamos a dar un clic en esa que dice ProQuest, que es la base de datos multi e interdisciplinaria de artículos científicos, tesis, informes, periódicos y otros. Ok, le vamos a dar un clic y ya vamos a acceder. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es lo que llamamos la interfaz de la plataforma de ProQuest, que es un recurso de información que va a contener todo el contenido suscrito por parte de la Universidad Adventista de Chile. Ok, de hecho, si adelantamos un segundo, vamos a darle un clic en base de datos y si ustedes se fijan, está ProQuest Central, Prisma y esta base de datos que, producto obviamente de la pandemia, ProQuest habilitó gratuitamente a todos nuestros clientes con el objetivo de que tuviesen información científica en relación a la investigación del coronavirus o COVID-19 en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está compuesta la interfaz principalmente? Primero, y siempre lo destaco, esta interfaz es 100% responsiva. ¿Qué significa que sea 100% responsiva? Significa que se adapta sin inconveniente a cualquier dispositivo móvil. ¿Ok? La investigación ya no es desde un computador de escritorio, no es desde, obviamente, el computador de la oficina, sino que puede ser desde cualquier parte, ¿cierto? Pueden hacerlo desde mi teléfono celular, smartphone, tablet, ordenador de escritorio, computador personal, lo que ustedes gusten, pueden investigar sin inconvenientes dentro de la interfaz de la plataforma de ProQuest. La interfaz de la plataforma de ProQuest, a modo general, está compuesta por esta cinta de opciones. Una búsqueda básica que les permitirá buscar en todos los campos de información por palabra clave. Es una búsqueda rápida, bastante eficiente y que con el tiempo nuestros usuarios han aprendido a utilizarla muy bien. ¿Ok? Les permite hacer búsqueda en todos los campos y con excelente relevancia. Así que vamos a partir con esto. Que adicionalmente, ¿qué más posee? Una búsqueda avanzada que es recomendada principalmente para usuarios que tengan mayor desarrollo de competencias en el mundo de la investigación, ya que se pueden hacer búsquedas específicas por formulario. ¿Qué significa una búsqueda por formulario? Significa que podemos cruzar diferentes términos de búsquedas a través de operadores booleanos, ¿cierto? Para aquellos que no conocen, los operadores booleanos vienen de algo que se llama el álgebra de Boole o lógica booleana, que permite, en cierto sentido, crear estrategias de búsqueda. ¿Ok? Esas estrategias de búsqueda principalmente se sustentan en tres operadores booleanos. AND para incluir términos dentro de un argumento de búsqueda. Por ejemplo, educación AND superior. Voy a combinar los términos de búsqueda como educación superior. OR educación o investigación. Puedo ampliar mi espectro de búsqueda utilizando el operador OR o también puedo utilizar el NOT, que es de exclusión, para poder sacar términos que no estoy interesado, como por ejemplo educación NOT primaria, es decir, que me traiga todo lo que habla de educación, pero que no tenga que ver con educación primaria. Adicionalmente, tendremos la posibilidad de buscar en cada uno de los metadatos, como le llamamos, o campos de información dentro del registro y podemos aplicar límites de búsqueda, ya sea por fechas
o también idiomas, tipos de documentos o tipos de fuente. En la sección de búsqueda avanzada también destaco el uso del tesauro. Es muy importante. Esta sesión de capacitación no está orientada a realizar búsqueda avanzada, sino que es una presentación del recurso, pero también es importante que conozcan qué cosas trae, ¿cierto? Y cosas importantes que se componen. Vamos a tener, entre otros aspectos, tres tesauros de información. El Happy Thesaurus, les recuerdo que Prisma, esta base de datos exclusiva en ciencias sociales, va a tener el Happy Index. Les recuerdo que es el acrónimo de Hispanic Periodicals Index, donde vamos a tener los términos de indexación clave de esas revistas. Vamos a tener el tesauro MEDS, que es el acrónimo de Medical Subject Heading, o en español DESCS, como descriptores en ciencias de la salud, y vamos a tener el tesauro de ProQuest, ¿cierto? Destaco que el MEDS es un tesauro que se utiliza principalmente en el área de las ciencias de la salud. Para aquellos que no conozcan el concepto de un tesauro, es una herramienta que diseñan bibliotecarios con el objetivo de controlar vocabulario para poder acotar los términos de búsqueda a términos precisos, reduciendo la homonimia, es decir, palabras que pueden significar cosas diferentes en disciplinas diferentes, pero que se escriben igual, y la sinonimia, ¿cierto? Por ejemplo, si busco por palta, bueno, palta se le dice acá en Chile, pero aguacate en México y otros nombres también tendrán el resto de la América Latina, por eso es importante homologar el vocabulario. Otro de los puntos que encuentro muy fuerte dentro de la plataforma tiene que ver con el índice de publicaciones. El índice de publicaciones a usted le entregará actualmente todo lo que tiene la base de datos. Si no tengo un argumento de búsqueda específico, puedo hacer browse sobre el contenido. Entonces, por ejemplo, puedo filtrar en tipos de fuente por aquellas revistas científicas disponibles, aquellas materias que me gustaría investigar, por ejemplo, todas las revistas ligadas a ciencias de la salud, por ejemplo, todas las que están incorporadas, o, por ejemplo, quito los filtros y ya no me interesan quizás las revistas científicas, sino que estoy interesado en otro tipo de formatos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de formatos vamos a encontrar? Le damos un clic en el botón de más dentro de tipo de fuente y podemos recorrer todos los documentos. Por ejemplo, estoy interesado en las tesis, ¿cierto? Me interesan, por ejemplo, las tesis de posgrado, entre otras características. O, por ejemplo, me interesan los trabajos de audio y video, que es algo que yo les comenté en un inicio, que es bastante importante hoy en día para educación, ¿cierto? Y por ejemplo, acá hay algunos aspectos claves. Por ejemplo, miremos algunos de los títulos destacados. 60 minutos de la BBC, pero no es el único, ¿cierto? Existen otros títulos que están basados en audio y video. Por ejemplo, podríamos mirar, me gusta mucho este, que es el Harvard Health Publications, que tiene que ver con videos claves en algunos procedimientos médicos que ustedes lo pueden utilizar sin inconveniente alguno. Por ejemplo, esta habla de diabetes y diuresis. Tenemos también angioplastía, tenemos también arteriosclerosis, entre otros aspectos. Entonces ustedes pueden suscribir este tipo de contenidos y poder recorrerlos. Por ejemplo, yo les mencionaba The Economist, la publicación, vamos a buscarla de hecho, The Economist. Le vamos a dar un clic, buscar, y tenemos el The Economist disponible para ustedes acá, ¿cierto? Si yo estoy interesado, por ejemplo, en recorrer el contenido, por ejemplo, ya acá está actualizado a la última fecha de publicación, que fue en octubre 27, es decir, ayer. El último contenido ustedes ya lo tienen disponible. ¿Cuáles son las cosas buenas de la plataforma? Y que siempre trato de recalcarlos con los usuarios, que no trabajen sobre la plataforma, sino que hagan que la plataforma trabaje para ustedes, y pueden crear alertas de contenido con el objetivo de que cada vez que ustedes necesiten, entre otras cosas, disculpen, estaba trabajando sobre el The Economist. Cada vez que ustedes necesiten, entre otras cosas, poder suscribir contenido,
suscribir alertas, pueden crear alertas de contenido, ¿cierto? Y estas alertas de contenido les van a permitir, entre otras cosas, recibir alertas de texto completo en su correo electrónico cuando hayan nuevos artículos ingresados dentro de la plataforma. Y esto les va a ayudar bastante a mantenerse actualizados, ¿cierto? Entonces, y para ir finalizando con este aspecto de demostración de los recursos, siempre les recomiendo también la guía temática para que puedan acceder al contenido temático, a los informes de materias primas, investigaciones de mercado, recursos de salud y medicina, entre otros aspectos que les pueden ayudar bastante para complementar la necesidad de información de sus estudiantes y docentes. Entonces, yo les traigo un ejemplo de búsqueda. Vamos a hablar de educación superior el día de hoy, e-learning, y me gustaría saber qué temas de investigación, o sea, qué información académica hay relativa a este tema de investigación. Entonces, por ejemplo, voy a escribir mis argumentos de búsqueda, ¿cierto? Como Higher Education. Obviamente, y esta es una recomendación, cuando hacemos búsquedas para investigaciones, obviamente que utilizan fuentes académicas, mi recomendación es que siempre las búsquedas se hagan en inglés. ¿Con qué propósito? Bueno, ustedes sabrán, y lamentablemente para los hispanoparlantes, la mayor cantidad del conocimiento científico está publicada en este idioma, entonces yo los invito a que hagan sus búsquedas en inglés. Si no tienen un dominio de este idioma, no hay inconveniente, también pueden hacer las búsquedas en español. ¿Cuál es el pero? Es que van a tener menos cantidad de resultados. Y por otra parte, también los términos de indexación dentro de la plataforma de ProQuest van a estar en inglés, como por ejemplo los descriptores o encabezamientos de materia que van a clasificar la información. Ahora es muy importante, la plataforma de ProQuest incluye una herramienta de traducción automatizada que traduce entre 40 y 120 segundos el contenido, por lo cual si tampoco hay un dominio del idioma, no hay inconvenientes, se puede traducir el contenido académico, ¿cierto? Entonces yo iba a buscar por Higher Education e iba a hablar del e-learning. Vamos a darle un clic. Les recuerdo, la plataforma utiliza la misma tecnología de Google para recomendar búsquedas basadas en las experiencias de otros usuarios. ¿Ok? Entonces le vamos a dar un clic acá en búsqueda y vamos a acceder a la sección de resultados, ¿cierto? Es muy importante que ustedes comprendan este hecho. Cuando los documentos que existen en la plataforma de ProQuest son muchos, son demasiado, de hecho diría yo que hablamos ya cerca de billones de documentos, ni siquiera solo millones, sino que billones. Entonces, aprender a organizar los resultados de información producto de una búsqueda es una competencia muy importante que los estudiantes y docentes deben manejar no solamente en el ámbito de búsqueda de información en ProQuest, sino que en todas las bases de datos. Así que algunos tips que les voy a dar a continuación son muy útiles. Por ejemplo, acá yo hice una búsqueda general para encontrar resultados de información ligados con educación superior e e-learning y me gustaría poner en evidencia esto. Más de 97.000 resultados son los disponibles para investigar. Les hago una pregunta a ustedes y si pueden contactármela a través del chat idealmente. ¿Ustedes saben cuántos resultados en promedio revisa una persona? Por favor, sin ánimo a equivocarse, lo pueden escribir a través del chat. No hay problema, Marcos. Gracias por tu comentario, también ayuda mucho. En general, las personas no están orientadas a saber una cantidad de resultados, sino que están orientadas a revisar páginas. Ese es más o menos cómo se ha configurado la búsqueda de información hoy en día. Entonces, las personas, ¿qué es lo que hacen? Recorren esta página de resultados, verifican si la información les gusta o no les gusta, si se les es relevante en alguna manera. Si no, pasan a la segunda página y así, si no, pasan a la tercera. ¿Cierto? Entonces, si hacemos este ejercicio y nos damos cuenta, tenemos 20 resultados por página, por lo cual
20 resultados por página y lo multiplicamos por 3 son 60, ¿cierto? Entonces hagamos rápidamente el cálculo. Tengo 60 resultados dividido por los 97.237 y eso por 100. Es decir, ni siquiera estamos recorriendo el 0.06% de la cantidad de información disponible. Y ahí viene la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Lo que está primero en el ranking de resultados significa que es relevante para mí? Y esa es una pregunta que, si bien puede tener trasfondo filosófico, es muy importante realizarse a la hora de investigar. ¿Por qué? Porque la relevancia, es decir, que este resultado esté primero dentro de mi resultado de investigación, no es casualidad, sino que obedece al comportamiento de un algoritmo, ¿cierto? Un algoritmo basado en recuperación de información. ¿Y cómo funciona este algoritmo? Significa que mientras más veces ocurra este término de búsqueda dentro del registro de información, primero va a estar en el ranking. Por ejemplo, este argumento de búsqueda se combina con lo que está disponible en el título, por ejemplo, y también cómo aparecen los resúmenes. Entonces, en la medida de que mientras más veces que ocurra el término de búsqueda, primero va a estar en el ranking, ¿cierto? Pero eso no necesariamente tiene que ver con la relevancia, ¿cierto? La relevancia es algo que da el sistema en el fondo. A mí lo que me interesa es la pertinencia, es la información que al usuario final, en este caso el docente, el investigador o el estudiante, le hace sentido en base a sus propósitos personales, ¿cierto? Y esos propósitos personales hacen referencia a tu necesidad. Entonces, si tú, por ejemplo, eres estudiante de primer año, estudiante de quinto año, tesista, estudiante de posgrado o docente que estás preparando una clase, todos tienen diferentes necesidades de información. Entonces, para convertir la relevancia de un sistema en pertinencia, sí o sí es necesario que ustedes puedan utilizar el conjunto de filtros y facetas que están ubicados en el panel lateral izquierdo de nuestra pantalla, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a limitar mis resultados de búsqueda a texto completo con el objetivo de que no hayan malos ratos, por decirlo de alguna manera, que no solamente encontrar la referencia. Entonces, limité a texto completo, me interesa información evaluada por expertos, que principalmente son revistas peer review. Voy a darle un clic acá en revistas científicas para limitar mis resultados de investigación y me interesaría saber lo publicado en los últimos 12 meses, es decir, en el último año en relación a la educación superior y el e-learning. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya acoté mi necesidad de búsqueda. Entonces, siempre es necesario. Cuando uno busca, no busca por una palabra, por lo menos tiene que buscar por un término compuesto y hacer este ejercicio de filtrar la información que vamos a tener, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, encontré ya información que es muy relevante. Por ejemplo, algunos aspectos de innovación en pedagogía ligados al e-learning en educación superior van a ser claves. Por ejemplo, si yo quiero ver este resultado, es bastante sencillo, le doy un clic en el título y ya puedo hacer la revisión, ¿cierto? ¿Y qué me dice la revisión? Bueno, oculta el subrayado para que no te moleste y puedes, entre otras cosas, traducir, ¿cierto? Puedo seleccionar el idioma de origen. Acá voy a traducir solamente el resumen. Voy a traducir desde el inglés al español, ¿cierto? Una herramienta de traducción automatizada que traduce en menos de 40 segundos el contenido disponibles para que ustedes puedan analizarlo, ¿cierto? Y de esta misma manera, ¿qué otras cosas interesantes pueden hacer? Pueden descargar el contenido en texto completo en formato PDF. Sin límite, una pregunta que siempre me realizan. Bueno, ¿cuántos artículos puedo descargar a diario? La verdad es que pueden descargar artículos infinitos en relación a sus necesidades de investigación. La idea es que se utilice el recurso con los propósitos investigativos que ustedes tengan. Entonces pueden descargar toda la información. También la herramienta es bastante complementaria para la escritura académica. Ustedes pueden seleccionar entre más de 40 formatos de citación diferentes. Destaco Vancouver en Ciencias de la Salud, ISO 690 en los ámbitos de normalización, Chicago en el ámbito de los negocios, APA séptima edición en el mundo de las ciencias sociales, por ejemplo, y ustedes pueden construir sus citas de manera automatizada en ese aspecto. Pueden copiarlas y llevarlas a cualquier procesador de texto, en este caso, por ejemplo, un bloc de notas, un notepad, y pueden copiar sus citas sin inconveniente alguno. ¿Qué otro aspecto importante es también destacable en el mundo de las citas? Hoy en día muchas personas utilizan
fuentes de herramientas para investigar, como por ejemplo gestores bibliográficos. Mendeley es uno, RefWorks, ProSite, EndNote, entre otros, son algunos de los software que se utilizan. Si ustedes utilizan, por ejemplo, Zotero o Mendeley, que son herramientas gratuitas, van a tener la posibilidad de integrarlo perfectamente con la plataforma de ProQuest y poder garantizar y ayudar a sus usuarios a organizar mejores contenidos. ¿Qué otras cosas son relevantes? El envío de información por correo electrónico. Ustedes pueden enviarse directamente los artículos a su correo electrónico sin inconveniente, incluyendo tablas de contenido, entre otras características, y también tener la posibilidad de descargar, citar, enviar por correo electrónico, imprimir otras características y también integrarlo con la nube, ¿cierto? Pueden guardar contenido en Google Drive, Google Classroom o Microsoft OneDrive sin inconveniente alguno. ¿Qué otro aspecto también es relevante a destacar? Por ejemplo, yo les conversé acerca de la capacidad que tiene el usuario de buscar, pero también tiene una capacidad de navegación, ¿cierto? Que es la cuarta tarea que hoy en día la IFLA recomienda para que nuestros usuarios, la IFLA es la International Federation for Library Association, la Federación Internacional de Bibliotecas Académicas, y ellas recomiendan que nuestros usuarios, es decir, estudiantes y docentes, puedan navegar por el contenido. Navegación permite, está ligado principalmente con el hipertexto. Significa que yo puedo, entre otras cosas, navegar por todos aquellos artículos que han escrito estos autores. Puedo navegar directamente en el título de la revista o en el número sin inconvenientes, por ejemplo. Vamos a verlo acá. Estos son todos los títulos los artículos que fueron publicados en este número. El título de la revista, les recuerdo, pueden crear alertas si les gustó. Adicionalmente también los artículos escritos por otros autores, ahí están, entre otras características. Entonces, ya tienen una noción principal de cómo buscar y a mí me gustaría hacer un énfasis también en otros tipos de formatos, ¿cierto? Yo hice acá mi búsqueda principalmente ligada al mundo de la educación, pero estoy buscando en revistas científicas. ¿En otros tipos de fuentes habrá información? Y la respuesta es claro que sí. Por ejemplo, quizás ustedes están interesados en, voy a quitar acá el límite de fecha porque puede alterar los resultados de búsqueda. ¿Ok? Por ejemplo, en el mundo de otras fuentes, me interesa principalmente, por ejemplo, en el mundo de las ponencias y actas, van a encontrar también otros tipos de informaciones, ¿cierto? Que lo que está en el mundo de los conference proceedings o actas de congreso también van a estar disponibles dentro de ProQuest. Y también les recuerdo, algo que es muy importante, también verificar los materiales multiformato. ¿Cierto? Yo les comentaba, a través del índice de publicaciones nosotros podemos acceder a todo el conjunto de trabajos de audio y video, que siempre lo destaco. De hecho, acá está trabajos de audio y video, lo voy a incluir. Y como les mencionaba, por ejemplo, los procedimientos médicos, ¿cierto? Que les comentaba, por ejemplo, del Harvard Health Publications. Y, por ejemplo, veamos algún procedimiento. Y esto es perfectamente integrable en cualquier aula virtual. Por ejemplo, los docentes lo pueden utilizar este tipo de materiales como bibliografía complementaria. Se puede integrar perfectamente en un Moodle, por ejemplo, entre otras características. Y también son 100% descargables. Ustedes pueden descargar los videos disponibles sin necesidad alguna. ¿Ok? Algo importante y que no deja de tener relevancia a la hora y también en función del tiempo. Me gustaría siempre destacar lo siguiente. Esta es obviamente una sesión introductoria a lo que significa el recurso de ProQuest Central y Prisma. Ustedes ya tienen algunas ya nociones claras de qué tipo de contenido pueden encontrar en él, pero les planteo la siguiente pregunta. Por ejemplo, si le doy un clic acá en la esquina superior derecha donde dice búsqueda recientes, tendremos la posibilidad, entre otras cosas, de ver todas las búsquedas que hemos realizado, ¿cierto? En menos de 30 minutos hemos realizado todas estas búsquedas. Bueno, han sido rápidas, obviamente, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando cierro mi navegador? Ese historial de búsqueda se pierde. Mi recomendación es que siempre, si ustedes utilizan la plataforma para investigar, es que tengan la posibilidad de
entre otras cosas, crear una cuenta de usuario, ¿cierto? Crear una cuenta de usuario es muy sencillo. Le dan un clic acá donde está el icono de la persona, crear un perfil de mi cuenta y acá ingresan su correo electrónico, puede ser personal, de preferencia institucional, una contraseña de 6 caracteres y podrán guardar documentos, guardar búsquedas, generar alertas IRCS, generar preferencias, ejemplo, su estilo de citación bibliográfica por defecto o el idioma que ustedes requieran. Siempre es una muy buena recomendación. ¿Qué otro punto es importante? Durante esta sesión les entregué mucha información, ¿cierto? Y yo sé que muchas de las cosas es posible que se olviden. Entonces, ¿qué les recomiendo? Siempre visiten la guía de ayuda que va a encontrar recomendaciones claves, ¿cierto? Información general, sintaxis de búsqueda, cómo buscar correctamente, cómo gestionar sus resultados, cómo ver los documentos o cómo ustedes pueden gestionar su área personal o su cuenta. Siempre es muy bueno si que lo pueden acceder desde la cinta de opciones en la esquina superior izquierda y lo pueden buscar en ayuda de ProQuest. ¿Qué otro punto importante a destacar? Y aquí lo traje. Nosotros en ProQuest también nos preocupamos mucho de la formación de nuestros clientes en el uso correcto de los productos y hemos creado estos materiales que se llaman las LibGuides, que es donde tenemos el conocimiento de los productos y las actualizaciones. Si ustedes están interesados en recorrer este recurso, que no requiere de un nombre de usuario y contraseña, y que lo acabo de pegar en el chat para que todos ustedes tengan el acceso y lo puedan guardar, acá tenemos también consejos de búsqueda, campos de búsqueda, gestión de resultados, entre otros aspectos, con información actualizada en relación a lo que está pasando con ProQuest. También les puede servir a ustedes para tener acceso a la información propia de ProQuest. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me gustaría contarles dos cosas. ¿Qué cosas aprendimos el día de hoy, cierto? Aprendimos a describir correctamente los recursos de información. Ustedes ya saben lo que es ProQuest Central y Prisma, dos recursos de características multidisciplinar y multiformato disponibles a través de la plataforma de ProQuest. Guiamos el acceso a través del sitio web de la biblioteca. Les recuerdo, deben autenticarse para utilizar el recurso. Sin embargo, ustedes saben que lo pueden consultar desde sus casas, teléfonos celulares, cualquier otro dispositivo. Vimos el acceso a través de las colecciones, a través de la plataforma de ProQuest, que es nuestra interfaz unificada de búsqueda, y demostramos las principales funcionalidades de la plataforma, ¿cierto? Filtros, facetas, características de búsqueda básica, avanzada, examinar citas, entre otras características. Para finalizar, es muy importante su opinión al respecto de esta sesión y es muy importante para mí que tomen por lo menos 5 segundos de su tiempo para responder esta breve encuesta de satisfacción que acabo de poner en el chat para todos los asistentes. De hecho, lo voy a poner acá para todos los que están escuchando esta sesión de capacitación, para que puedan, por favor, ayudarme con esa breve encuesta que tan solo tiene una pregunta que va a hacer relación a si a ustedes les gustó o no esta capacitación. Ustedes marcan con la carita que más se acomode y si tienen algún comentario en específico que siempre nos ayuda a recoger su experiencia. ¿Ok? Sin nada más que agregar, en este momento pasamos a la fase de preguntas y respuestas. ¿Ok? Quedo atento. ¿Sí? Algo que les pueda ayudar en el futuro también, no solamente con ProQuest, sino que con cualquier otro recurso de información disponible. Y espero de todo corazón que tengan una excelente jornada y espero verlo en una próxima capacitación donde podamos quizás ver aspectos más avanzados de la plataforma. ¿Ok? Así que desde ya me despido y que tengan una excelente semana y día y agradezco a Luciano que amablemente, Luciano Sobarzo, que amablemente organizó esta sesión de capacitación para todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, Alonso. Bendiciones. Muchas Feliz día. gracias. Bendiciones. Gracias, Caterina, y gracias, Luciano. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.